me tocó hablar acerca del Evangelio de Lucas y al principio de la clase anterior ya se dio una introducción, entonces van a ver varias cosas que no se van a mencionar porque ya se mencionaron en la clase anterior y el día de hoy nos vamos a basar más que nada en el mensaje, en qué es lo que nos quiere explicar Lucas. Todo esto está en los libros, así que es como quizá repasarlo, profundizar, pero como decía el pastor Ismael, igual ustedes ahí al leerlo lo van a interiorizar quizá mucho más y todo eso. Ya, entonces de acá lo primero, lo más fundamental es la Biblia, por supuesto, estudiarla, em, poder, no sé, de repente la podemos leer, la podemos escuchar, podemos ver, no sé, tantas cosas que nos pueden ayudar, así que lo primero es esto. Después me está basado en la lectura que está en el libro de Piñero, em, que está en las páginas 355 a la 368. Ahí también viene todo súper clarito. Es un libro que no es complejo de entender. Y si hay palabras un poquito más difíciles, las podemos también googlear, las podemos buscar. Así que, pero no es difícil de entender. De hecho, es como dice acá, es como una guía para entender el Nuevo Testamento. Entonces, no es como difícil, es bien clarito, tiene todos los puntos ordenados, así que es cómodo de leer. Y Introducción al Nuevo Testamento de Mark Allan Powell, ahí en la página 183 a la 208. Vamos a ver algunos aspectos generales. La obra completa está escrita después de, esto es como lo que plantea uno de los libros, pero es posible que se haya escrito después de la caída de Jerusalén y su templo, con sus implicaciones teológicas, como hemos visto ya en otras ocasiones, por lo tanto puede estar fechado después del año 70 después de Cristo. La iglesia que vive el autor es ya una realidad bien instalada en el mundo, por ello el autor tiene que dar cuenta del retraso de la parusia. Ahí lo vamos a profundizar más adelante, esta parte como teológica que impone el libro. Y los lectores potenciales son fundamentalmente de procedencia gentil, aunque son conscientes de su unión con la historia de Israel. El autor ha formado una concepción especial de la historia en general y de la historia de la salvación en particular. Entonces ahí nos va mostrando como algunos tiempos. De hecho, uno de los libros que tiene como más ordenada la historia. Entonces, igual nos va, perdón, marcando algunas cosas. Em, ¿Cuál es el trasfondo histórico? El Evangelio de Lucas es anónimo, como lo son los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, pero en este caso tenemos una clave poderosa en cuanto a quién podría ser el autor. La persona que escribió este Evangelio también escribió el libro, de hecho es como que fuera la continuación y ahí después lo vamos igual a revisar y usted también que lo ha leído claramente es la continuación. Lucas pretende escribir su versión propia, ofreciendo una narración ordenada que presupone una investigación personal. Por eso es que se dice que este libro es como de Evangelio es como elevado, es como que el lenguaje que utiliza, el orden que tiene, no muestra de igual una persona que investigó, que se dio el tiempo de ordenar, de revisar, de tomar toda la información para que pudiera estar bien clarificada. Y también por eso uno de los evangelios que en lo personal se recomienda para que una persona, no sé, que recién viene llegando al Señor lo pueda también leer, porque bueno, de los cuatro evangelios, pero este también es bastante bueno y claro en ese sentido. La narración se basa en las noticias transmitidas desde el principio por testigos oculares y servidores de la palabra, es decir, por testigos visuales y compiladores de tradiciones de la primera y segunda generación respectivamente. El evangelista vive pues más tarde en una tercera generación de los cristianos. Lucas pretende ser tenido por historiador, muestra que los considera fiables históricamente, aunque con algunos reparos que se mencionan, pero más que nada no muestra como la historia bien clara. ¿Cuál es el contenido? Esto es como el contenido principal, el nacimiento de Jesús, el ministerio público de Jesús. Aquí vemos una diferencia con quizá el otro evangelio, en que este, como yo le decía, muestra como una historia más general y su perfecta compasión y perdón a través de la historia del hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro, el buen samaritano, luego también la muerte en la cruz, la resurrección. Eso es como el contenido en general. Hay contenido que está únicamente en Lucas,
Acá les voy a mencionar algunos porque son bastantes, en la diapositiva igual van a quedar y en los libros también están para que ustedes lo puedan revisar con más calma. Ahora por tiempo les voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, el nacimiento prometido de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús a María, em, la buena noticia para los pobres, la pesca milagrosa, etcétera. Ya, ahí podemos ver en general. Acá tengo el cuadro, pero lo vamos a pasar porque ya se mencionaba en bastantes clases anteriores, pero para que nos quede claro un poquito acerca de, por ejemplo, el contenido que está exclusivo en Lucas, hay un contenido que está en doble tradición, por ejemplo, Lucas, Mateo, etcétera. Pero aquí está el cuadrito, pero ya se pasó en otras clases, entonces vamos a avanzar. ¿Qué otras características se pueden mencionar acerca de este libro? Que es un escritor bastante educado, que exhibe el vocabulario más rico de todos los autores de la Biblia. Por eso es que, como yo le decía, da cuenta de que era una persona que se dio el tiempo, que investigaba. En efecto, Lucas Hecho utiliza unas 800 palabras que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Igual como visualizábamos por el tiempo también que se pudo haber escrito, pero además habla de una persona que quizá era bastante culta, quien escribió el Evangelio. En cuanto a la escritura, Lucas integra conceptos y patrones del Antiguo Testamento en su obra y utiliza frecuentemente alusiones y simbolismo que van más allá de la simple mención de versículos individuales. O sea, hay una profundización en cuanto a este evangelio. Vamos a revisar algunos intereses teológicos. Acá igual intenté poner como la mayoría, pero vamos a ver como los más relevantes para que ustedes también lo puedan ir revisando, podamos ir viendo como algunas diferencias y también que nos ayude a ver el Evangelio desde esta perspectiva, también cuando lo podamos enseñar o cuando podamos hablar de él. Lo primero esto está en el libro de Piñero para que ustedes también lo puedan leer ahí con más tiempo, si ya lo hicieron también esa es la idea. La historia de la salvación. Lucas reflexiona desde una cierta distancia temporal sobre los acontecimientos históricos que sustentan la fe. Concluye que la historia tiene un sentido que muestra los planes de Dios sobre la humanidad de Israel y el nacimiento de la comunidad cristiana y presenta la historia de la humanidad como en tres periodos que se pueden como ir identificando. Primero el tiempo de Israel, la época de la ley y los profetas, dura desde la creación del mundo hasta Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Entonces aquí podemos ver ya cómo él va como ordenando, por así decirlo. Después el tiempo de Jesús o centro de la historia se extiende desde el bautismo de Jesús hasta la entrada de Satanás en el corazón de Judas y lleva a la muerte del maestro. Característica de este tiempo es que el diablo queda momentáneamente vencido por el Salvador y tiempo del Espíritu de la Iglesia desde la resurrección de Jesús hasta el final del mundo. Entonces nos muestra un poco como la historia de la salvación, es como, por eso digo que es tan importante, yo cuando una persona quizás viene llegando, poder también reflejar esto, porque así queda mucho más claro la teología en la cual nosotros creemos. ¿Qué es lo que es lo otro igual relevante que a lo personal igual me llama la atención? La modificación de la escatología, el retraso de la parucía, perdón, lleva a Lucas a modificar un tanto la doctrina concerniente al fin del mundo. El punto principal de la escatología recibida por Lucas era la idea del final inmediato. Era como que eso es lo que se pensaba en ese momento, que Jesús iba a venir como ya inmediatamente, pero es como ya pasaron como generaciones de iglesia y también por lo que él observaba, yo pienso da algunos ejemplos y le daba a entender que quizás este final no era inmediato, ¿ya? Y algunos ejemplos, el fin del mundo no va a llegar inmediatamente, no está quizás muy lejos, pero no se sabe cuándo acontecerá, lo único cierto es que vendrá de repente y cuando menos se piense. Entonces, este cambio en el pensamiento igual es relevante y también a nosotros hoy en día nos hace sentido porque si nosotros nos hubiésemos sujetado a la idea o de esa idea que se quedó en ese tiempo, de que esto iba a ser inmediato, claramente que iba a llevar un quiebre, pero él pudo interpretar de buena manera y darnos a entender que esto no era inmediato. Entonces, ese cambio igual es relevante. Perdón. Interpretación de la muerte. Lucas recalca la teología de la gloria y la resurrección, em,
que la de la cruz. Para Lucas, la muerte de Jesús es sin duda expiatoria y el fundamento de la salvación. Ahí aparece en el Evangelio, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Lucas muestra que la teología de la gloria de la resurrección es lo más importante. La resurrección será para Lucas el verdadero evento central de la salvación, el que inaugura el tiempo que más interesa pragmáticamente a sus lectores a la época de la iglesia. Entonces, él como que a eso es lo que más le da el fundamento y centra teológicamente ahí el cambio y el antes y el después en realidad. Lo otro, la cristología de Jesús, así como igual hemos visto en otro evangelio, pero acá igual se puede mencionar que él no muestra, Jesús no es solo el Salvador universal, sino también un hombre que crece en edad y sabiduría, o sea que también va mostrando su parte humana, lo cual igual es pero súper relevante teológicamente hablando, en esa época y también ahora. Y que tras su resurrección es un ser de carne y hueso que come y habla con sus discípulos, o sea, muestra esa humanidad del Señor Jesús y, y como yo le decía teológicamente, nos sustenta en qué es lo que nosotros creemos. El evangelista acentúa para sus lectores el aspecto humano de Jesús. Este es el Señor, sin duda, pero ante todo es compasivo para haciendo bien y muestra el amor especial hacia los pecadores, los pobres, las mujeres y los discriminados. Muestra su parte humana, además también tanto su parte humana como su parte divina. El concepto del mesianismo de Jesús. Jesús, alejado de la vida política y social de Israel, que rompe el esquema tradicional judío del Mesías político guerrero como hijo de David. Ya este pensamiento que se tenía de que quizás él iba a venir como un, no sé, como un líder, como un guerrero, el mesianismo de Jesús y el reino de Dios que esta anuncia insisten más bien en recibir una recompensa en el cielo, no en la tierra. Tanto en Mateo como en Lucas las bienaventuranzas terminan alegraos en ese día, cuando persigan y maldigan a los cristianos, y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Entonces cambia totalmente ese paradigma. Y teológicamente esto es como súper importante en el Evangelio porque y hoy en día, o sea, es súper fuerte porque en realidad los mismos judíos que aún esperan quizá al Mesías, obviamente, ¿por qué lo esperan? Porque para ellos era muy chocante que llegara de esta manera el Mesías, pues como que cambiaba el paradigma. Por eso es tan relevante lo que dice acá, que en realidad, claro que la recompensa en el cielo no es este Mesías como político, líder, qué sé yo, que iba a llegar de esa manera, sino que era otro tipo de recompensa, era otro tipo de reinado el que se quería plasmar. Y eso es lo que también se anuncia en este evangelio, que es súper potente, súper importante y relevante, que nosotros lo podamos rescatar. Lucas introduce en el episodio de la entrada mesiánica de Jerusalén, añadido propio de paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, sigue resaltando que en realidad esto no tiene que ver con algo material ni con lo que ni con la concepción que se pudiera tener en ese tiempo de Mesías, sino que él dice paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, es algo mucho más allá de nuestro pensamiento, mucho más allá de nuestro pensamiento humano. Esta frase transpone a otro plano, al celeste y a otra tesitura, la paz, la esperanza mesiánica judía similar a la del Jesús histórico. El concepto del reino de Dios. Se nota en el tercer evangelio una tendencia a insistir en que el reino ya ha empezado de algún modo en el presente, pues el reino de Dios está entre vosotros. Y eso es súper impactante. Esta frase de difícil interpretación quiere probablemente significar tanto en medio de nosotros como a disposición vuestra, es decir, el ser humano debe participar activamente ya en el presente del reino de Dios. Respecto a la función salvífica de la ley, seguir a Jesús no significa cumplir la ley tal cual lo entendía el judaísmo normal, eso también se especifica, bueno, también está ahí en Mateo, Lucas 6, cuando empieza así, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad a los que os calumnian. Hablaba, ¿verdad?, de que esta ley no tenía que ver tanto con el acto en sí, sino que de profundizar
en esta función de que es el cambio del corazón de la persona, cuando acepta, cuando decide seguir a Cristo, este cambio interno del corazón, y que eso finalmente es lo que va a hacer cumplir estos mandatos. Por eso es que le dice, también como aparece en Mateo, si bien dice no adulterarás, pero yo te digo, ya si has pensado en eso, ya has adulterado, porque en realidad no habla de esto de cumplir un acto, sino que es mucho más allá de lo que dice. Por eso es que también acá se profundiza en eso, y también a nosotros nos ayuda a comprender cuando quizá una persona viene llegando, o cuando nosotros presentamos el Evangelio que el Señor Jesucristo viene a decirnos, no es el acto, sino que es lo que ya está del corazón de la persona, de lo más profundo, ¿ya? Entonces aquí también se profundiza en eso. Lo otro también que se plasma teológicamente, que el Espíritu de Dios tiene una función esencial en la historia de la salvación, porque aquí igual lo nombra harto y lo recalca harto. Algunos intérpretes, perdón, caracterizan el Evangelio y los Hechos como dos momentos de la intervención del Espíritu. El Evangelio es el libro del ministerio del Espíritu a través de Jesús. Ya lo voy a repetir, el Evangelio es el libro del ministerio del Espíritu a través de Jesús, y los Hechos son el libro del ministerio del Espíritu a través de los apóstoles de la iglesia, que lo vamos a ver a continuación. Em, el Evangelio de Lucas, entonces el Espíritu tiene una función fundamental. Por ejemplo, ahí vamos a mencionar algunas. Juan Bautista está lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Zacarías profetiza el futuro del ministerio de Juan lleno del Espíritu. El Espíritu Santo hace que María conciba a Jesús, Hijo de Dios. El Espíritu mueve a los piadosos de Israel a aceptar a Jesús como Mesías. Jesús como juez escatológico bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El ministerio de Jesús en Galilea se realiza impulsado por el Espíritu. Ya, entonces acá podemos ver cómo le da una función fundamental en este caso. Y bueno, es más breve porque hay otra clase también que se tiene que dar, es más breve que la que di anteriormente, pero esto es lo del día de hoy, plasmar lo principal del mensaje de Lucas, instarle a que ustedes puedan seguir buscando mucho más, porque en realidad esto es lo fundamental, es tener esto bien, comprenderlo bien, porque estamos en tiempos que realmente necesitamos que las personas sepan de la buena noticia, sepan de en quién creemos, sepan de que estamos en tiempos que esto es una urgencia, y que lamentablemente hay tantas distracciones que de repente nos sacan de lo principal, o nos sacan también en los mensajes que de repente se pueden estar dando, siendo que esto es lo más importante. Entonces, instarle a seguir buscando, a seguir viendo la teología que imparte también el mensaje de este evangelio, así como los otros evangelios también, para que podamos llevarlo a las personas. Eso, y muchas gracias, Aitana. Gracias.